En esta ocasión vamos a ver el ensamble de un CPU. Para esto necesitamos algunas piezas, las cuales van a dar la vida a este CPU, a nuestra computadora. En primer lugar necesitamos una tarjeta madre, su procesador, una memoria RAM, un disco duro, un CD-ROM y el gabinete, donde va a ir todo almacenado. Vamos a tomar la tarjeta madre, la desenvolvemos, la colocamos encima de esta bolsa, que es una bolsa antiestática. Podría ser en una superficie, siempre en una superficie plana, donde no haya metal. Sacamos algunos componentes, un cable, una tapa que nos sirve para el CPU, para esta área, son los conectores. Si se dan cuenta, estas tarjetas ya vienen instalado lo que es una tarjeta de video, una tarjeta de red, vuelve el paralelo, la tarjeta de sonido, y bueno, esto se divide fácilmente. Es el área del procesador, el chipset que se encarga, se puede decir, el área de los puertos, las ranuras de la memoria, tarjetas de expansión, AGP, PCI, PCI 64. Bueno, esta tarjeta en cierta manera es un poquito sencilla, solamente trabaja con discos de formato ATA o serial ATA. ¿Ok? Bueno, de la caja viene el manual, o vienen los manuales en todas las cajas de las tarjetas madre. Esto ahorita ya no lo ocupamos, ya para nosotros es basura. Los cables más adelante los vamos a ocupar junto con la tapa. Lo hacemos a un lado. Lo que vamos a instalar en este momento es el procesador y nuestra memoria. Esto, ¿por qué el procesador y la memoria? Simplemente por el hecho de que después nos va a facilitar el armado de nuestra computadora, de nuestro CPU. ¿En qué nos va a facilitar el armado? Simplemente en la función de que ya va a estar instalado. No todo lo tienes que meter dentro, pieza por pieza. Si no, puedes hacer un armado previo, que vendría siendo esta parte. El armado previo es muy sencillo. Sacamos el procesador, hay que tener cuidado, lo agarramos de las orillas. Si nosotros nos damos cuenta, viene una serie de pines. Esta serie de pines son la lectura de nuestro procesador. En la esquina, en esta esquina donde se sujeta, no tengo que hacer presión, es una palanca solamente, se mueve. En la esquina superior viene marcado, o siempre es, para poner en la esquina del procesador. Es nuestra guía de dónde está la palanca a dónde está el procesador. Lo colocamos, tenemos nuestra guía, el triángulo, lo colocamos y simplemente lo sujetamos. Ese es el procesador. La otra parte es un disipador de aluminio con un ventilador integrado, que es el que va a enfriar este procesador. Vemos la forma correcta, la podemos poner de uno o de otro. Lo más importante es no tocar esta parte que es la pasta, para no retirarla. Es una pasta térmica que
va a pegar con el procesador para hacer más efectivo su enfriamiento. En esta parte podemos ver que va dirigido hacia nuestro fan. El fan simplemente es el ventilador. El disipador es la parte de aluminio. Y como su nombre lo indica, va a disipar el calor que esto produce. Como se dieron cuenta, no he ocupado más que simples palancas para sujetar las cosas. En esta ocasión es esta palanca la que sujeta el disipador. ¿Ok? Viene. Tenemos esto, viene nuestra tarjeta de memoria. Abrimos con cuidado la tarjeta de memoria, la sacamos. De preferencia hay que tratar de no tocar esta parte. Todos los pines conectores, de preferencia no hay que tocarlos. Antes eran más delicadas. Antes no podíamos tocar los chips porque corríamos el riesgo de que se quemaran. Ahora las actuales no hay tanto problema. Aquí, en esos slots, los slots se dividen de 1 o 2. Por ejemplo, vamos a buscar un número que nos indique. En esta ocasión está aquí. Si se llega a alcanzar a ver, es el DIM A, el DIM B. El DIM A es siempre en el que vamos a conectar nuestra memoria. Vamos con cuidado, la ponemos en su base y presionamos un poco hacia abajo. De forma automática suben las patitas que lo van a sujetar. El cable del fan está enroscado, no hay problema, y lo podemos enroscar un poco más. Podemos meter el cable para hacer un círculo y que este quede más preciso. Y simplemente lo introducimos en su conector. ¿Cómo saber cuál es? Nos va a marcar por las siglas CPU fan. Eso es lo que los va a marcar. Eso es el primer paso para el armado de nuestro CPU. En esta parte vamos a trabajar con el gabinete. El gabinete es el que va a tener todas las piezas dentro de nuestro CPU, las va a mantener ocupan dentro de él las piezas, diferentes lugares a los cuales van sujeto las piezas a él. Primero, como dicen, hay que observarlo, lo vemos, podemos ver algunas diferentes piezas, las ranuras, una fuente de poder, y bueno, ya después de haberlo revisado podemos saber en qué lugar se encuentra. Por ejemplo, aquí se encuentra nuestro tornillo que vamos a quitar, un desarmador de cruz. Retiramos este tornillo. Hay que tener cuidado porque la lámina que tiene el gabinete llega a ser muy, pero muy filosa. No quiere decir que lo tocas y te vas a cortar. Lo que quiere decir es que la rebaba, o lo que quiero decir es que la rebaba que tiene, hay partes que no están bien terminadas y nos podrían hacer daño. Esta parte es donde vas a ir todo las piezas dentro de nuestro CPU. Tenemos algunas piezas como por ejemplo algún cable conector. Lo general traen los tornillos que son utilizados para ensamblar estas piezas, el cable de corriente que es de la fuente de poder. En esta ocasión vamos a desarmar todo. La pieza que teníamos dentro de nuestra tarjeta madre es, por ejemplo, esta tapa. Esta tapa la debemos de colocar aquí para que no sobre, o más bien que todo esté cubierto.
Dentro de nuestra tarjeta madre tenemos los orificios. Se puede decir cómo debe de quedar. Esta tapa la vamos a sujetar a presión dentro del gabinete. Entra presión. En unas ocasiones hay que presionar un poco más para que no se mueva. Hay que doblar un poco para que no se mueva. Ahí está. De los tornillos, hay dos tipos de tornillos que traen los gabinetes. Bueno, de hecho son tres. Unos, por ejemplo, los gordos tienen una rosca estándar. La estándar es una rosca un poco más abierta. Los tornillos que sujetan la motherboard traen una rosca doble. Vamos a ver si puedo marcar un poquito la diferencia. Se ve, pero espero que se alcance a ver la diferencia de la doble y la estándar. Ok, primero hay que identificar eso. Después, las cabezas de los tornillos. Tenemos este tornillo un poquito más grueso, que esto nos sirve para amarrar o cerrar el gabinete. Este lo vamos a ocupar para poner su tapa. Los tornillos que tienen, se puede decir, una cabeza y algo semejante o asemejando una figura, semejando una rondana, van a agarrar tanto nuestro CD-ROM como nuestra tarjeta madre. En este caso vamos a ocupar 6 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, perdón, se cayó. Vamos a separar estos 6. Y hay otros que vienen con la cabeza, se puede decir, ovalada, pero es completamente lisa y es una cuerda estándar. Estos tornillos nos van a ayudar para sujetar el disco duro. Por eso traen esas condiciones. Son esos tornillos la diferencia. Esto se puede decir que no sale sobrando porque van a sujetar estos 4 al CD-ROM. Lo que tenemos que tener en cuenta es la posición que debe de entrar o en la que debe de entrar nuestra tarjeta madre. Aparte, todos los gabinetes tienen un estándar. Ese estándar son la base de los tornillos. La base de los tornillos en este gabinete o en todos los gabinetes se va a manejar de la misma forma. Esta tarjeta madre trae ese estándar. No es porque sea pequeña, sino por el hecho de que vamos a utilizar solamente unos espacios para poner estos tornillos. Por ejemplo, en esta solamente son esos 6 espacios. Todas traen los 6 espacios marcados, más otros 3 que serían para otro tipo de tarjeta o tarjetas más largas. En este gabinete caben tarjetas, solamente tarjetas madre que traen todo instalado. En este momento que ya hemos puesto los 6, podemos apretarlos. Ok, y está sujeto nuestra tarjeta madre. Este se puede decir es el
Tercer paso, perdón, del armado de nuestro Seguimos CPU. En el armado de nuestro CPU. Ahora vamos a instalar nuestro CD dentro de la base. ¿Sí? Dentro de esta base vamos a instalar. Eso viene siendo el amarre de los componentes. Por ejemplo, hay que medir bien el espacio con un poco de pruebas, de estarlo poniendo y quitando. En este caso ya lo tengo medido y vamos a amarrar nuestras piezas, que es sujetar, mejor dicho, a la parte del gabinete correspondiente. Igual, no es muy recomendado que las aprietes todas, sino que eso, el apretarlo, lo dejes hasta el final. Vamos, lo sujetamos. También es muy recomendable que le pongas todos los tornillos que te solicita para que se encuentre más seguro, bien fijo y que no tenga vibraciones, o se eviten mucho mejor las vibraciones. Recuerda que estas son unas partes o contienen partes mecánicas. El movimiento de la fuerza, en cierto caso, centrípeta, de que si en movimiento a una parte mecánica, por ejemplo el giro, es muy importante que esté bien sujeto, que no sufra de ningún movimiento para que no se dañe. Ahora sí, apretamos, ya que está bien sujeto, lo vamos a apretar. Muy bien. Y seguimos con la parte del disco duro. El disco duro aquí queda en la parte de abajo. Esta parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, tenemos la opción de poner otro disco, pero es muy poco probable que lo quieras poner ahí. Lo vamos a colocar. Igual, medimos antes de apretar los tornillos la parte en que va a estar colocado nuestro disco. Si se acuerdan, igual tienen sus tornillos especiales, hay que identificarlos. Lo podemos sujetar, sujetamos uno, ¿verdad? Hay que tener cuidado, si no se pueden caer y son pequeños para encontrarlos rápido. Lo colocamos, apretamos un poco, regresamos al otro lado, vamos al otro lado, instalamos los correspondientes, apretamos un poco, solamente al llegue, el último, muy bien, ahora sí los apretamos. Bien. Ok, en esta parte se puede decir concluimos para después instalarla en nuestro gabinete. Del gabinete vamos después, esta parte va colocada aquí, hay que desamarrar eso, vamos un poquito de trabajo, podemos cortar, es una liga, cuidado de no cortar absolutamente nada que no sea esa liga. Es muy recomendable o lo que me ha funcionado a mí, girar el cable de corriente que va directo, girarlo para que no choques con ningún cable de los que tiene aquí adentro. Lo podemos, tiene una guía, esa guía nos va a indicar hacia dónde lo tenemos que hacer presión. Yo siempre también recomiendo agarrar un poco la tarjeta madre para hacer presión a que se sujete este cable. Ya cuando escuchamos un clic, espero que lo hayan oído, podemos dejarlo un poco. Ahora tenemos igual
El siguiente cable es lo que nos va a surtir la corriente de la fuente de poder a la tarjeta madre. Es el principal, es tipo EATX. Sigamos no podemos enredar, a mí me funciona eso para no gastar tantos hinchos. Igual tiene una guía, nos tenemos que fijar muy bien y va a entrar solamente haciendo un poco de presión. Ya que está ahí, lo dejamos, vamos por nuestro ventilador, lo colocamos. Aquí mucha gente a veces se hace, híjole, locura porque no los puede meter. Todo tiene una guía, no entra duro, todo entra suavemente, todo tiene su forma. Ok, sigo separando esta parte. Vamos con la parte de nuestro disco duro que queda en la parte de abajo. Ya saco los cables, o vamos ahora sí a ocupar los cables que venían, los cables de serie a lata. Muchas veces, bueno, para muchos dicen, este va aquí, este va allá. Yo lo que les digo es, ¿qué se te facilita más? Colocar por ejemplo, aquí, y ocupar esta cabeza de este lado. Si eso te sirve, adelante. No influye la decisión de colocar uno u otro, o la posición del cable no influye en el comportamiento de nuestro dispositivo, no influye para nada. Igual hay que encontrar el acomodo de la pieza. Hay que quitar todos los cables, retirarlos un poco para que no vaya a chocar. Y simplemente, bueno, entra un poco de presión, lo jalamos. Ahí está nuestro cable. Hay que separarlos bien, identificarlos. Ahora dirán, bueno, ¿qué voy a hacer con todo este cablerío que dejé? Primero lo identifico, lo separo, lo junto y bueno, ya que lo tengo junto, puedo ocupar un cincho de plástico para amarrar todos estos cables. Eso va a evitar de que se obstruya un poco o que se junte mucho polvo. Nos va a servir para diferentes cosas. Por ejemplo, si hay una reparación de la tarjeta, pues es muy fácil de identificarlo. Por ejemplo, ahorita puse uno aquí, estiré un poco. Esto a lo mejor me causa algún conflicto. Puedo simplemente, ya sea doblarlo, meterlo entre los mismos cables, no hay problema. Lo que debemos de buscar siempre es tener la libertad de, si quiero sacar la tarjeta de memoria, lo puedo hacer. Si voy a meter otra tarjeta, una tarjeta de expansión, por ejemplo, como una tarjeta de red inalámbrico, lo puedo hacer. Tener la facilidad de la movilidad dentro del gabinete. ¿Ok? Esto también se conoce como el amarre del gabinete. Amarrar o quitar o colocar simplemente todos los cables en una posición. ¿Ok? Ahora voy a darle la vuelta porque vamos a trabajar ahora con la parte frontal. Recuerden que tenemos lo que viene siendo nuestros cables para una memoria y se puede decir los conectores del sonido, ¿sí? Los USBs y una tarjeta lectora de USB, al igual que los conectores
de el reset, el power, LED, son los LED, el power, el hard, ¿sí? Power, reset, el hard LED, el HD, el lector del disco, el LED, y el de encendido de los LED de encendido. Ya tenemos todo esto. Estos cables, ¿dónde podemos encontrar la información de cómo van conectados? Simplemente recuerden que la tarjeta madre tiene tanto los indicadores en la misma tarjeta, como trae un manual. Ese manual nos va a indicar para qué es cada uno de los cables. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir las instrucciones. Muy bien. Después de haber amarrado, bueno, entendido la configuración de los cables en nuestra tarjeta, podemos ver, o ya la pudimos haber instalado. Está el amarre de los cables. Nuestra tarjeta madre está bien sujeta, el procesador, la tarjeta de la memoria RAM, un disipador, otro disipador, bueno, un ventilador y el disipador. Nuestro CD abajo viene nuestro disco duro. Ese gabinete tiene también un lector de memorias, la parte de audio. Solamente nos queda conectar y probar que funcione nuestro CPU. El CPU está funcionando. Y bueno, para que ustedes lo vean, ya manda los primeros mensajes de pantalla. Voy a bajarlo un poco. Espero la molestia. ¿Sí? Bueno, con esta prueba con esta vista de nuestro CPU los dejo. Ahora solamente faltaría instalar nuestro sistema operativo.